Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros México. Hoy nos encontramos en Washington, D.C., donde estamos realizando una serie de trabajos que pronto daremos a conocer. Quiero darle la bienvenida a nuestros aliados de Ciudad de México, Carlos Ibarra, ya ustedes lo conocen muy bien, y Francisco de Angelo. Ellos van a traernos un análisis sobre aspectos que han destacado a lo largo de esta semana. Uno de ellos es justamente críticas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en materia de censura por parte de los medios tradicionales y en relación directamente al jefe de Estado, el presidente Donald Trump. Pero también hay otros datos muy importantes esta semana y son acusaciones relacionadas contra Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano, y no podemos pasar por alto los últimos acontecimientos con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que está preso en la ciudad de Nueva York y que ha hecho su presentación ante el juez, y todo parece indicar que viene un proceso largo y muy disputado. Antes de irnos con nuestros invitados, actívense en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Bienvenidos, Francisco y Carlitos. Un gran placer tenerlos nuevamente en Sin Filtros. Gracias. Igualmente, Maybert, un gusto saludarte. Saludos, Francisco, y saludos a todos los amigos que nos ven allende de las fronteras mexicanas. Un saludo. Sí. Un tema que nos ha llamado muchísimo la atención es la discusión que se ha dado a raíz de las críticas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que está ocurriendo acá. Y también esa dosis de sarcasmo que hacía sobre los medios de comunicación en México. Prácticamente él dijo que lo que estaba ocurriendo con los medios cuando sacaron del aire una rueda de prensa del presidente Donald Trump es un ejemplo de censura, cosa que ciertamente lo es, pero se refirió directamente a lo que ocurre en México. Nosotros desde afuera observamos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una rueda de prensa diaria, matutina, en la que él habla y fija la agenda que se va a discutir en México a lo largo de la semana. Y él considera que ha sido objeto de censura por parte de los medios. Les pregunto a los dos. Yo no lo creo. Sí, yo puedo afirmar categóricamente que eso no es así, sino todo lo contrario. Tan solo en costo de propaganda, si esto lo estuviera haciendo, pagando una pauta a los medios de comunicación tradicionales, no habría dinero que alcanzara para la cobertura que tiene. La cobertura que tiene Andrés Manuel López Obrador, que tuvo como jefe de gobierno, que ha tenido como candidato y que ha tenido ahora como presidente, es una cobertura, puedo afirmarlo, amigos, tanto aquí en México como las personas que nos ven en otras latitudes, una cobertura sin precedentes. El tipo es un necio al afirmar que se le censura. Para él hay que definir muy bien, y para esto me gustaría acudir básicamente a lo que yo considero. Les comento que además de ser periodista, soy profesor universitario, y yo le comento a mis alumnos que cuando tengan alguna duda acudan a lo que yo llamo la fuente de fuentes, es decir, a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, por el simple hecho de que obviamente es la lengua en la que nos estamos comunicando, y evidentemente tenemos que tener perfectamente claro lo que estamos diciendo. Según la RAE, la censura representa el formar juicio de una obra u otra cosa, corregir o reprobar algo o alguien, murmurar algo de alguien o vituperarlo, o ejercer el censor su función imponiendo supresiones o cambios en algo. En este sentido, estrictamente hablando, podría decirse que sí, los medios estadounidenses incurrieron en algún tipo de censura, pero de que López diga eso, la verdad no tiene sentido alguno, porque para él censura. Yo no he visto medio alguno que haya dejado de imprimir las declaraciones de López o que haya cortado en algún momento dado alguna transmisión. Lo que el señor califica como censura es que no se digan los mensajes como él quiere.
¿Por qué? ¿Por qué? Si él insiste en decir que las cosas van muy bien en materia económica, en materia, por ejemplo, de acciones contra la pandemia de coronavirus y otra larga lista de etcéteras, ¿por qué los medios de comunicación o por qué los medios o los periodistas tenemos que salir a aplaudir y decirle, sí, señor presidente, lo que usted diga? Perdón, compañeros, pero eso no es periodismo. La función del periodista es constatar, confirmar e informar a partir de esa información debidamente a las audiencias, a nuestros públicos objetivos, sobre lo que están diciendo las autoridades. Entonces, en ese sentido, que el señor tenga notas negativas, ni modo, es la realidad. Ahí están las cifras. Comentábamos hace ya algunos programas la cantidad, por ejemplo, de muertos que hay por coronavirus en México a nivel nacional, y al día de hoy la cifra ya superó los 98,000. Ya estamos hablando del Estadio Azteca lleno, el estadio de fútbol más grande de este país, completamente lleno, a su máxima capacidad, incluida la cancha. Eso es la cantidad de muertos que tenemos por coronavirus. Entonces, si decimos eso, está mal, somos conservadores, somos fifís, lo estamos atacando, no estamos a favor de la cuarta transformación, somos corruptos y una larga lista de adjetivos que hace este señor. Y si no se dicen las cosas como él está diciendo, algunas tan estúpidas, perdón mi expresión, como ante esos hechos o ante esa información oficial, proporcionada por los órganos del Estado, o hablando, por ejemplo, de cifras económicas, cuando se da a conocer las cifras de inflación, cuando se dan a conocer los pronósticos de inversión extranjera, etcétera, toda esta larga lista de indicadores, el señor asegura que hay una censura cuando no se publica, según él, adecuadamente, que él tiene otros datos. Así de absurdo, estúpido e ignorante es este personaje que está ocupando la presidencia de México. Yo quiero aquí preguntarle al auditorio, basados en el más simple de los sentidos comunes, ¿cómo puede decir una persona que se le censura cuando tiene a todos los medios? Y cuando digo todos, quiero decir todos los medios mexicanos instalados en su conferencia, grabando o simplemente reproduciendo lo que el señor dice. ¿Dónde está la censura? Ojalá, de Carlito, corazón, sí. Sí, eso era justamente lo que quería hacer énfasis. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla, los medios están todos presentes y adicionalmente a ello expanden el mensaje luego que concluye la rueda de prensa y él fija la agenda de los temas que se van a discutir. He tenido oportunidad de hablar con muchos opinadores, muchos medios de comunicación en México y dicen que prácticamente él está haciendo la agenda y también complicándole la agenda a los medios, cosa que no ocurre en los Estados Unidos, pero cuando uno escucha al presidente mexicano decir con tanto énfasis que hay un ejemplo de censura y que a él le están haciendo lo mismo, uno se pone a pensar porque hay muchos colegas que nos han informado que es todo lo contrario. Así es que ahí queda un elemento de base para la discusión a futuro. Esto que estamos observando, Maybor, Francisco, amigos del auditorio, es algo que no es nuevo y tiene que ver con una estrategia de comunicación. El señor sale a decir que lo están censurando para vender en la idea, en el imaginario colectivo de los mexicanos, la idea de que él tiene cosas importantes que decir, cosas que van a beneficiar al pueblo de México y que los medios conservadores, corruptos, no quieren que se sepan. Es entre líneas que está mandando Francisco. Sí, es muy parecido al estilo de Hugo Chávez en su Aló Presidente. Esto es una receta, lo que estamos viendo, y es llamar la atención. Yo creo que al contrario, los medios le dan mucha cobertura porque es muy importante a los sectores de la sociedad entender hacia dónde va el presidente.
estas presidencias, quizás yendo hacia lo autócrata, normalmente se centra en decisiones de un solo hombre. Entonces, si usted es empresario, si usted es estudiante, si usted es migrante, necesita escuchar qué dice ese hombre que no deja tomar decisiones a más nadie sino a él, para ver hacia dónde va esas políticas, porque lo que él decida va a influir en todos los ámbitos de la sociedad de forma positiva o negativa. Yo creo que totalmente al contrario, tiene demasiada atención, pero estamos viendo el problema de un presidente que tiene poco tiempo realmente en el poder y quiere más atención aún. Claro, con una finalidad. La finalidad es concentrar el poder, pero tiene necesidad de muchísima atención y a eso hay que ponerle atención porque es peligroso. Sí, y además de esta manera él legitima sus ocurrencias, porque no le podemos llamar de otra manera. Hoy se despertó nuevamente, bueno, de esto ya lo había hecho hace algunos días, se despertó y dijo, a ver, ¿qué voy a golpear hoy? ¿Qué voy a destruir hoy de lo que está construido en México? Ah, la tercerización. ¿Por qué no? Vámonos ahora contra la figura del outsourcing laboral en México. Cuando, dicho sea de paso, esa figura aquí en México da empleo o tienen empleo a través de ella 4,5 millones de mexicanos. Es decir, estamos hablando de prácticamente un 5%, o si no es que un poquito menos, de la población nacional que operan bajo esa figura. Y por una ocurrencia de este señor, por salir con su cantaleta de que a través de la figura del outsourcing hay mucha corrupción, vámonos, contra todo el outsourcing. O sea, no es capaz de decir, a ver, ¿existe fenómenos de corrupción? Por supuesto, que se investiguen y se castiguen, punto. Pero él agarra como chivo en cristalería, se va parejo, porque sigue mandando el mensaje a la sociedad mexicana, a la base de la pirámide, estoy fastidiando al que te fastidia, que en el imaginario colectivo es el poderoso, el dueño de los medios, el dueño de los medios de producción. Ah, pues contra ese voy. Y eso es justicia social, aunque a ti pobre no te dé absolutamente nada, más que la satisfacción de tu injustificada envidia, de que veas que estoy perjudicando al que te perjudica. Ese es el mensaje, compañeros. Pero lo peligroso es cómo está persiguiendo a las fuentes formales de trabajo, porque así sea administración de nómina o outsourcing o como se le llame, son fuentes formales de trabajo. Aquí quien es empresario normalmente se quejan de exceso burocrático y muchas veces estas tercerizaciones hacen que empleen más rápido personas y generen empleos más rápido y crezca una empresa más rápido. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras, por supuesto, pero meter siempre en el saco y golpear a la institucionalidad de la empresa pequeña, mediana, y muchas chicas usan esta figura porque no pueden pagar un contador, no pueden pagar toda la burocracia, eso es costosísimo. Aquí dar de alta, tener empleados es muy costoso y eso es lo que no ven. Entonces, da a pensar en un país que hay 50% más de informalidad, cómo se persigue en este gobierno la formalidad. Además de que ahora hay un desempleo campante, estamos viendo en las esquinas de las zonas, cosas que no se veía, de las zonas bien de la ciudad, zonas de gente pudiente o con menos problemas económicos, por decirlo así, personas con carteles desempleadas pidiendo dinero, desde personas que trabajaban en restaurantes, personas con niños, cosas que no se veían. O sea, hay un desempleo galopante. Entonces, perseguir más a las pequeñas, medianas y chicas industrias que son la base de la generación de riqueza, empleo en un país, es gravísimo. Lo que se está viendo en México no tiene nombre, bueno, sí tiene nombre, es muy parecido a la persecución de las empresas que hizo Hugo Chávez, a mi parecer, es mi opinión. Y ahora aquí una cosa muy importante, Maigo, perdón que interrumpí en el uso de la palabra. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo tenemos esta información?
¿Cómo es que tenemos estos datos? ¿Cómo es que sabemos lo que dijo? Si según el presidente hay censura. Si hubiera censura, perdón, ninguno de nosotros estaremos enterados de que está surgiendo todo esto. Así es, y por eso es tan difícil entender esa narrativa cuando se habla desde la lógica y hacia afuera, porque acá ha causado bastante discusión, que dice, bueno, hay un entendimiento de que aquí hay censura, esto no ha sido lo corriente en los Estados Unidos, pero él hizo hincapié y señaló que Estados Unidos, el país de las libertades, ahora están enfrentando la censura. Pero, Carlos, quiero que nos vayamos a otro punto, tomando en cuenta que las noticias son explosivas. Esto parece que estamos en una especie de huracán que no para. Y en México, la Fiscalía ha dado a conocer una serie de informaciones que están vinculadas con el expresidente Enrique Peña Nieto, que siempre es noticia por diversos aspectos, pero ahora se le va a acusar o se le puede acusar de delitos que son muy graves y que podrían llevarlo a la cárcel de acuerdo a lo que se ha dado a conocer en los medios hacia afuera. Quisiera que le explicaras a toda la audiencia de Sin Filtros México qué es lo que está pasando, porque cuando se hablan de delitos de traición a la patria, estamos hablando de delitos graves, pero que en otros países ya no son tan raros como lo que sí podría verse en México. Entonces quisiera que nos explicaras. Con gusto. Sí, este día amaneció la Ciudad de México y el país entero con una portada de primera plana, una información del diario Reforma, uno de los más influyentes de México, que en su encabezado principal señalaba que la Fiscalía General de la República acusa a Enrique Peña Nieto, expresidente de México, cito textual, de traidor y jefe criminal. Esto, Maybot, la verdad es algo que deja mucho que pensar. Considero que es un acierto por parte del diario Reforma publicar esto para darle al presidente en el buen sentido de la expresión, un sopapo en sentido de que, según él, toda la información que publica este diario está sesgada o piensa golpear a la Cuarta Transformación o demás afirmaciones de ese estilo. Con esto el diario Reforma está demostrando que no es cierto. Está demostrando que es un diario con compañeros periodistas objetivos. Ahora, yéndonos a la carnita, yéndonos al punto de esta noticia que se da a conocer. Yo aquí lo que veo, Maybord, es una serie de señalamientos que si bien son verosímiles, es decir, están redactados o planteados de tal manera que parecieran verdaderos, en la realidad pudieran no serlo. Ojo, ojo, ojo. Para nada estoy diciendo que yo meta las manos al fuego por Enrique Peña Nieto. El señor tiene boquita, el señor tiene sus abogados y él que haga lo que corresponde, si es que esto llega a convertirse en una acusación formal. Lo que tenemos publicado por el diario Reforma es una filtración. Recordemos que en días pasados la propia Fiscalía General de la República pidió o solicitó que un juez ordenara una orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda y ex canciller Luis Videgaray Caso, una de las personas más cercanas a Enrique Peña Nieto, acusado precisamente de algunas cuestiones vinculadas a la corrupción y a lo que se ha dado a llamar traición a la patria. Este último término me llama muchísimo la atención. En mis más de 40 años de vida y más de 20 de ejercer el periodismo, es la primera vez que escucho este término que tradicionalmente en México estaba, de hecho, señalado como causal de pena de muerte hasta hace, si la memoria no me es infiel, una década, pero traición a la patria se refería a alguna situación en la que el país estuviera, por ejemplo, en guerra internacional y que algún elemento del ejército o cualquier ciudadano diera información privilegiada al ejército enemigo que pudiese representar una derrota de las Fuerzas Armadas Nacionales. Eso se entendía como traición a la patria. Y ahora, estos señores, por no decirles imbéciles, perdonen mi argot, que
no pretendo que sea ofensivo para nadie, utilizan este término para señalar cosas que, si bien pudiesen haber ocurrido, entran en otras categorías como la corrupción. Sin embargo, ahora les está dando por utilizar este término, traición a la patria. Híjole, pues que yo sepa, México no está en guerra, ¿eh? Y de hecho, Dios no lo quiera, si estuviésemos en guerra, pues tenemos al principal aliado y además a quien jamás permitiría que las Fuerzas Armadas Nacionales tuviesen una fuerza que no pudieran ellos controlar, me refiero a los Estados Unidos de América. Entonces, pues vaya, no estamos bajo ninguno de esos supuestos. ¿De dónde ocurre este tema de traición a la patria? Aquí menciona textual, cito textualmente: los hechos imputados de cohecho y traición a la patria requirieron de considerables recursos logísticos y financieros, ya que hubo que realizar gestiones tanto en el país como en el extranjero para cooptar los recursos ilícitos de Odebrecht. Estoy haciendo una cita textual del documento en poder del diario Reforma, que se publica el día de hoy y que se atribuye a la Fiscalía General de la República. También señala: Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales. ¿Empíricas? Wow, wow. O sea, ¿es verdad? ¿Empíricas? Continúo. Él ocupó el cargo oficial más elevado en la administración pública del país durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 y contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética. Señores, Wow. Es una factura, al parecer. Quiero que me digan. ¿Será una factura por Pemex, por dejarle de manos atadas Pemex a López Obrador? Puede ser. Ahora, el caso Odebrecht no se abrió nunca cuando Peña Nieto. Si se abre sería muy bueno. Aquí estamos esperando la comunidad venezolana, por ejemplo, quien tiene casos de investigación de Odebrecht es el cónsul, el embajador de Venezuela, Arias Cárdenas, está en la investigación en Venezuela y aquí le dieron credenciales de embajador y bueno, es reconocido Maduro, el tirano Maduro, por López Obrador. ¿Qué es lo que vivimos? Una eterna contradicción. Estamos viviendo en un gobierno de muchas contradicciones, ¿no? Y este tema, yo creo que es la enorme molestia. Yo creo que sí hubo corrupción y bueno, si la hay que señalarla y hay que perseguirla siempre que sean los tribunales, ¿no? Porque estos regímenes se acostumbran mucho a prejuzgar, ¿no? Eso de escuchar ese tipo de señalamientos son muy parecidos a los de cualquier autócrata, ¿no? Prejuzgar y buscar señalamientos que no son legales para cosas que, si ya la ley lo estipula, puede ser juzgado perfectamente sin inventar nada, ¿no? Y llegar al fin del asunto. O sea, presenten las pruebas, juzguen y metan preso a quien sea culpable. No estar inventando el agua tibia como lo pretenden muchas veces y lo hemos sufrido en las dictaduras del sur de América. Efectivamente, y ese es el meollo del asunto. Si el señor Peña tiene cola que le pisen, que no es, vaya, nosotros no somos Ministerio Público, por lo menos, o sea, para afirmar si sí o si no, aunque, aquí en México tenemos un lugar común, tenemos una frase popular que dice así: cuando agua lleva, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, digo, no podemos meter las manos al fuego por nadie, como ya habíamos comentado. Lo que sí podemos señalar es la falta de seriedad con la que la actual administración y la Fiscalía General de la República hacen este tipo de acusaciones. No sé qué opinen ustedes, amigos, no sé qué opinen ustedes, los amigos del auditorio. De hecho, si algún abogado nos está escuchando, nos gustaría invitarlo a participar en el superchat y que nos dé su opinión, pero
Desde mi experiencia, si esto lo lee mi abogado, si esto fuera un señalamiento hacia mi persona, mi abogado se muere de risa. Claro, parece que pusieran Proposiciones empíricas. señalamientos no pegados a derecho, no bien estipulados para que se caigan las causas, ¿no? Pero todos los caminos están conduciendo a Peña Nieto. Como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos de señalamientos, de corrupción que se están viendo, incluyendo Cienfuegos, están conduciendo a Peña Nieto, y creo que esto va a ser una consecuencia, va a crear una guerra entre el grupo de Atlacomulco y el grupo de Tabasco. Va a estar muy interesante esto. Ciertamente, miren, uno de los temas, Carlito, que quiero que nos expliques, hay mucha gente que está activada en el superchat, queremos darle las gracias porque todas esas opiniones y esos mensajes son leídos por nosotros y se los agradecemos muchísimo. Pero la gente que está en el superchat quiere saber justamente hacia dónde va y si existe una verdadera posibilidad de que esto se produzca. Sería en ese caso si Peña Nieto llega a pasar a esa esfera y podría ser el primero en ser juzgado en estos delitos en México? Honestamente lo considero improbable. En primer lugar, el presidente López no ha, ¿cómo decirlo? Él ha dicho que no iba a actuar directamente contra ningún expresidente. Posteriormente, como recordamos, hace algunas semanas hizo una consulta pública sobre si se debía o no juzgar a los expresidentes y que al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigió la plana, sí, aprobando el que se pueda, más bien no aprobando, porque eso no tiene que aprobarse, eso está en la ley y punto, pero corrigiéndole la plana al señor López, concediéndole el poder hacer su consulta y que cualquier exfuncionario, no solamente expresidente, pueda ser juzgado. Hasta ahí vamos bien. En segundo lugar, si esta va a ser la solidez de los argumentos jurídicos, híjole, yo creo que el señor Peña, donde esté, en compañía de su actual novia, que si no recuerdo ahora el nombre, lo que sí recuerdo es que es una modelo o alguna cuestión así, no creo que esté remotamente quitado del sueño. Sin embargo, si tiene alguna acción por la que deba responder ante la justicia, como mexicano, y estoy seguro que toda la gente del país que nos está escuchando, evidentemente tenemos el mismo sentir de que se investigue y se haga justicia. Y si el señor tiene algo que pagar, que lo pague, como marca la ley. Pero regresando a este tema de las posibilidades, yo lo que estoy viendo aquí es son mensajes propagandísticos que alimentan el imaginario colectivo de la base de la pirámide en México, en sentido de que las personas que son pobres por culpa de alguien más que no son ellos. No se menciona, ya lo hemos dicho en este programa, las decisiones que puedan haber tomado buenas o malas. No se mencionan situaciones externas que sin duda ameritan la solidaridad de todos los mexicanos para las personas afectadas, tales como lo que está ocurriendo ahora mismo en el estado mexicano de Tabasco, anegado, inundado por entre las lluvias y entre la irresponsabilidad de los gobiernos que no supieron manejar adecuadamente el desfogue de presas a tiempo. Y otra situación, sí, sin duda, el que un gobierno tome o no tome decisiones afecta, sin duda, pero no es el único factor. Y este gobierno no es la excepción. Este gobierno está creando más pobres. Vamos a ver las métricas al final del año, cómo cerramos en materia de nuevos pobres o en materia de pérdidas económicas a través de los diferentes instrumentos como el Producto Interno Bruto, aunque cabe señalar que ahora el presidente López quiere desaparecer esas métricas porque él tiene otras que evidentemente van a darle la razón de que según él está haciendo las cosas bien, aunque como bien dijo Francisco, allá afuera en la calle, aquí a media cuadra de la casa de ustedes, hay una persona que intercambia artesanías por comida. A ese grado estamos viviendo ya la situación en México. Pero bueno, regresando a esta posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto pueda ser juzgado, honestamente se antoja difícil, por lo menos bajo esos argumentos.
Vamos a ver. Esto Aquí forma parte, hay... Carlos. Sí, mira, Carlos, cuando uno evalúa el discurso del presidente López Obrador y lo compara, Francisco suele hacerlo y todos los venezolanos que estamos observando desde afuera, lo tenemos que comparar con Chávez porque es absolutamente parecido. Entonces, siempre se busca un culpable, que no es obviamente el gobierno. Así el gobierno pase 20 años en el poder, el culpable es otro, porque es necesario un culpable frente a la explicación tal vez de ineficiencia, tal vez de poca acción o la incapacidad de gobernar. Entonces, es necesario tener un culpable de algo. Y en este caso sería perfecto porque el antiguo gobierno, el gobierno predecesor, es el culpable de todo lo que pasa, independientemente que realmente sea culpable o no. Desde el punto de vista de la narrativa, funciona perfecto. Chávez le culpó a los 40 años de democracia representativa todo lo que tenía que ver con la narrativa de los problemas que tenía Venezuela. Y cuando eso no ocurría, entonces no había a quien adjudicarle el problema. Y de allí en adelante, pues se buscaban los culpables de cualquier cosa. En el pasado, inclusive después de 20 años, todavía Nicolás Maduro lo hace. Entonces, estamos viendo el panorama, la película repetirse nuevamente frente a los ojos de un mundo que pareciera que no aprende el fracaso del modelo socialista. Efectivamente, y justamente es por eso que considero que desde el término de vista legal se ve muy lejano que puedan hacer algo contra el expresidente Peña Nieto, pero además, recordando este término de traición a la patria, tenemos aquí varias situaciones desde el punto de vista jurídico basados en lo que dice la Fiscalía General de la República y el caso específico de Odebrecht, esta empresa brasileña que corrompió distintos gobiernos del mundo para buscar hacerse de contratos. Vamos a ver, el artículo 123 del Código Penal Federal señala a la letra que cuando una persona asume un cargo público y protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, cuando no cumplen, se pueden hacer acreedores a una multa, a una pena que puede alcanzar los 40 años de prisión y multas de hasta 50,000 pesos. Hasta ahí vamos bien, si es que se comprobase algún acto de corrupción. Sin embargo, ese mismo ordenamiento nos señala que la persona que comete traición a la patria es aquella que realiza actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Yo quiero preguntarles si a partir de estos hechos, o si es que se llegasen a comprobar, México va a estar sometido a algún gobierno extranjero. Quiero preguntar también si este caso en particular afectaría la soberanía, por ejemplo, del sector energético en su conjunto, de ser el caso, o la integridad de la nación mexicana. ¿Estamos acaso ante la posibilidad de ver entrar al espacio aéreo mexicano aviones de guerra de otras latitudes o de que el peso se devalúe por el actuar de alguna empresa o alguna compañía extranjera, etcétera? No con esto estoy minimizando el que si estas acusaciones se comprobasen, no les estoy restando gravedad. Lo que quiero destacar es cómo se utiliza la jerga jurídica para emitir un mensaje preponderantemente populista. Aquí me atrevo a citar al señor Ernesto Laclau, que es el académico que tiene más estudios relacionados con este fenómeno conocido como populismo y del cual estás hablando, del cual hay sin duda ejemplos similares o paralelismos entre los discursos de el finado Hugo Chávez, los discursos de Maduro, los discursos de Fidel Castro, e incluso, aquí me atrevo, aunque es otro tipo de populismo, incluso los del presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump,
porque estos discursos buscan llegar a una masa de personas, de ahí el término populismo, y que pues como ya hemos comentado en este programa, lamentablemente la mayoría de ellos no han tenido el acceso a una educación formal como lo estamos teniendo nosotros. Cito al señor Ernesto Laclau, una cita del año 2011, el discurso caracterizado como populista se teje en torno a significantes vacíos del tipo patria, pueblo, ciudadano, verdaderos significantes, etcétera. Entonces, escuchamos aquí traición a la patria. Estamos escuchando entonces en este discurso populista del señor Andrés López que en su lógica, sus adversarios no han cuidado a la patria, sino por el contrario la están traicionando. Así es, bueno, pero te cuento que en el caso de Venezuela, Carlitos, ha habido un problema en relación a esto. Buena parte de las personas que son opositoras al régimen, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, por lo general son acusados de traición a la patria, no importa cuál sea. Ahí está Francisco para que lo explique brevemente. Traición a la patria e incitación al odio. Por eso tenemos varios compañeros presos desde de partidos, luchadores sociales, políticos. Eso es lo que normalmente alega la Fiscalía venezolana. Parece un libreto la discusión y lo raro de conceptos como pueblo, como soberanía, hasta dónde llega la soberanía, quién es el pueblo, la cerrazón, ¿no? De ver siempre un Estado cerrado, no globalizado. O sea, esta visión de nosotros están traicionando, pero eso se puede volver un boomerang. Yo lo que digo es el día de mañana que llegue otro presidente no puede empezar a medir a esta administración como está midiendo López Obrador las pasadas. ¿Por qué tenemos un discurso siempre arraigado en el pasado, hablando de un país que en los últimos 20 años tuvo crecimiento, tiene industrias de carácter internacional, mundial, globalizadas, un país que ha ganado Óscares en cine, con una cultura milenaria? ¿Por qué no ver hacia el futuro y siempre estar arraigado en un discurso de lo que pasó antes? No dejar a la separación de poderes, a la justicia, caminar con independencia, no prejuzgar y ver que quien sea culpable, la verdad, vaya a la cárcel, y en vez de esto estar todo el tiempo metiendo en el apretado tiempo del presidente este discurso, en vez de estar hablando de cómo va a solucionar los problemas del país, como el coronavirus, el desempleo y todo lo que nos está agravando en México, ¿no? Las ONG no tienen dinero, hay un desastre, hay inundaciones, pero eso no lo hablan, ¿no? Lo que hablan es todo el tiempo buscando retaliaciones en el pasado. Es que parece que estamos repitiendo la misma receta que nos aplicó Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Por lo menos pero en no la mucho, parte pero no muchos quieren entender, Francisco, no muchos quieren entender, y el comportamiento de los que hemos contactado para pedirle opinión y decirle, ¿ustedes creen que en México está pasando lo mismo que ocurre en Venezuela? Inmediatamente dicen que no, y hay una serie de elementos que obviamente diferencian a México de Venezuela, pero Claro. este modelo, como el amigo Eduardo Hurtado llama, esta franquicia cubana, pareciera que está en boga en toda América Latina, incluyendo los Estados Unidos también. Y No hay quien la pare, ¿no? Uno de los problemas que puede generar esto, lo decía yo ayer en un programa, es si se sigue persiguiendo la libre empresa, si sigue el desempleo, las personas van a tratar de ir a Estados Unidos y van a crear un problema allá en la frontera norte. No van a poder, la teoría esta del muro o del tercer estado, que esperen aquí los migrantes, eso no va a poder, de tantas cantidades de gente que va a querer subir a Estados Unidos, y eso va a crear una tensión muy fuerte, ya sean los demócratas o los republicanos que estén en la Casa Blanca, van a tener que atender ese problema.
y eso le va a Así traer es. graves problemas al gobierno acá. Así es, otro tema que quería tocar con ustedes es la presentación que tuvo lugar la semana pasada acá en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Todo el mundo esperaba que durante el proceso de lectura de cargos de un juez de Nueva York, hay que recordar que primeramente él fue presentado donde fue arrestado, que fue en California. Allí se le leyeron los cargos, se negó una solicitud de fianza que hicieron sus abogados y el juez ordenó que se trasladara a la ciudad de Nueva York y cuando llegó, por ley, se tuvo que presentar ante el juez neoyorquino que asignó el caso a un juez que tiene un perfil muy particular. Este caso ha generado escándalos de toda naturaleza. Viene y está conectado a los casos de Joaquín El Chapo Guzmán, de otros grandes narcotraficantes mexicanos que están siendo procesados en los Estados Unidos. Algunos han decidido colaborar con la justicia, otros no han decidido colaborar con la justicia. Y en este momento se plantea la discusión sobre si el general va a aceptar estar colaborando o entrar en un proceso de colaboración con la justicia de los Estados Unidos o no. Y se ha discutido también, que por cierto ayer salieron varias versiones en la prensa, de que el arresto del general Cienfuegos generaba algún tipo de tensión entre el gobierno de los Estados Unidos y de México, porque no se anunció por las vías generales que el general iba a ser arrestado. Buscando información desde que fue apresado en California, hemos llegado a varias fuentes que nos han confirmado que tenían miedo los fiscales federales y los órganos de justicia de que la actual estructura que hay del narcotráfico vinculada a agentes de gobierno en México filtrara la información, porque había ocurrido en otras oportunidades. Entonces, este es un punto clave porque lo observamos en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, en el juicio de otros tantos narcotraficantes que lo primero que hacen es comprar las fuentes del gobierno para recibir la información y este hombre tenía vinculación directa nada menos y nada más con los que hablan con la DEA, con los que conversan e investigan con la DEA. Y por la necesidad de buscar información son capaces de pagar fortunas. Y eso lo entendieron los fiscales estadounidenses y es por ello que se hace de esta manera surrecticia. Tenemos entendido que no existe ningún tipo de tensión entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el mexicano, porque se entiende que la información era muy importante, muy caliente, porque este hombre representa una ficha grande, un pez gordo, y que si se sabía, se podía evitar que el hombre viniera a los Estados Unidos para ser arrestado. Entonces, se han tejido una serie de rumores en la prensa, pero la esencia de lo que se nos ha dicho era esto, y era fácil de entender. No sé qué piensan ustedes. Carlos. Carlitos, estás mudo, Carlitos. Ahora sí. Sí. Ya vi, tenía el micrófono ahí en silencio. Sin duda, digo, estos argumentos suenan, vaya, bastante lógicos. Hablan de una desconfianza por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto a su homólogo mexicano, especialmente en un caso tan delicado No, como pero este. Carlos, ahí justamente Sin embargo, es que quiero llegar, porque no era del gobierno de los Estados Unidos, fue un aspecto vinculado directamente a los fiscales investigadores y no era una desconfianza del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno de México, sino de la estructura que funciona en las agencias de la ley en México, porque ya se había filtrado un tipo de información que era clasificada y que la tenían los narcotraficantes, y de allí que se haya tomado una vía diferente para evitar que el general recibiera la información y no cumpliera con sus viajes a los Estados Unidos, claro, y así escapar de la justicia. Es que ahí es donde está el meollo del asunto,
porque cuando Claro, se empezó a especular, yo me fui directamente a la fuente y le dije, pero ¿por qué esto ocurre de esta naturaleza? Y es cuando tú entiendes que obviamente si se mandaba una información diciendo estamos buscando a este tipo para arrestarlo, se iba a colar la información directamente porque se presume que los que reciben la información y los que manejan o tienen acceso a ese tipo de data clasificada, la venden a los carteles. efectivamente llega a darse ese fenómeno y cuando hablo de gobierno no hablo desde una distinción de poder ejecutivo, poder judicial, sino estoy hablando de manera general respecto a las autoridades y lamentablemente sí, estos fenómenos ocurren, es de todos conocido que hablando, digamos, de lo ocurrido en administraciones anteriores, la última fuga de Joaquín El Chapo Guzmán lo era del penal de La Palma, si la memoria no me es infiel, en el Estado de México, vaya, tuvo que haber, por fuerza, tuvo que haber coludidas autoridades y autoridades de alto nivel, porque si hablamos que salió por un túnel, pues era imposible que las personas o las propias autoridades no se dieran cuenta de que había maquinaria, no sé si de pesada, pero por lo menos maquinaria mediana como para sacar carretadas de tierra. Eso no fue obra que se haya hecho de la noche a la mañana, requiere un tiempo, un cálculo, incluso muy probablemente los servicios de un ingeniero, por así decirlo. Entonces, sí, es tristemente una realidad. El crimen organizado tiene cooptados a muchos gobiernos en los tres ámbitos. En el nivel municipal, no me atrevería a decir que la mayoría de los municipios, no me atrevería a dar una cifra, pero sí un número importante de ellos están completamente cercados por el crimen organizado. A nivel estatal, la cosa se pone ya, digamos, no es tan abierta, tan descarada, pero pues también en estados clave se sabe que hay, no directamente, no sabemos o no podemos afirmar si directamente con los gobernadores, pero sí con elementos clave de esos gobiernos a nivel estatal. Y a nivel federal, pues este gobierno obviamente va a decir que ellos no, que es imposible, pero los casos que estamos conociendo, si se encontrara al general Cienfuegos Cepeda culpable, sería muy difícil pensar que él actuó de manera aislada. Y eso, la verdad, sería una muy mala noticia de confirmarse, porque entre las instituciones que cuentan con mayor prestigio y confianza entre los mexicanos, se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional. Habrá que ver qué resulta, habrá que ver cuáles son las pruebas. Llama la atención el que ahora se esté manejando la posibilidad de que el general Cienfuegos Cepeda pueda acogerse a una figura de testigo protegido o declarar todo lo que sabe a cambio de tener una menor condena, porque eh, entraría en conflicto no solamente con la institución castrense mexicana, sino con toda su formación como militar, porque lo que marcan las leyes militares mexicanas es que evidentemente este señor tiene acceso a información que pudiera resultar confidencial y que pudiera generar daños a personas o entes públicos o privados, e inclusive ese pudiera ser uno de los argumentos, daños a la seguridad interior o la seguridad nacional. Entonces, ¿qué sería lo que él podría decir o que tendría que decir que no entre en contradicción con ese principio si es que lo revela ante la Fiscalía de Nueva York como parte de una negociación en su caso? ¿Y de qué manera, sobre todo, esta información, cómo se podría garantizar que no generara una crisis de seguridad nacional en México y agudizara aún más la crisis de la seguridad interior, en donde o en la que un día sí y al otro también tenemos que la cifra de muertos va aumentando, pero de esa de momento no se habla mucho, no se dice nada porque evidentemente el reflector está puesto en el coronavirus, pero al mismo tiempo, aunque está puesto en las muertes por coronavirus, aún en ese contexto, el señor López sale a decir que él tiene otros datos y este tema de la violencia pasa a un segundo, si no es que hasta un tercer término. Vamos Así a ver es.
Importante, Carlos, recordarle a todos los que nos están escuchando en estos momentos que la nueva cita que previó el juez para el general Cienfuegos Cepeda se dará el 18 de noviembre. Ahí estaremos dándole cobertura a esa audiencia porque él se declaró no culpable, y no culpable significa que empieza todo un proceso para ir a juicio en esta oportunidad con jurado, que debido a las características del acusado y del tema, muy probablemente sea un jurado que va a ser seleccionado por los abogados de la defensa y por los fiscales con una enorme lupa, como ocurrió con Joaquín El Chapo Guzmán. También hay que recordar que el ex secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Felipe Calderón también está en un proceso, el señor Genaro García Luna. Él está en un proceso, todo indica que ha decidido ir a juicio, están en estos momentos trabajándose todos los procedimientos y ya veremos qué pasa. Él tiene muchos elementos que están fuera de discusión en la corte y eso permite pensar que, bueno, pareciera que él va a ir a juicio. No sé qué te piensas tú, Carlitos. Todo parece indicar que así será, pero será muy importante señalar que el hecho de que vaya a juicio no significa que ipso facto sea culpable. Vamos a ver qué es lo que dice el proceso. Lo que sí es, y recapitulando un poco lo que hace un momento decía nuestro amigo Francisco de Ángelo, es que todos los caminos parecen apuntar hacia Enrique Peña Nieto. Y algo que es un dicho muy citado por el propio presidente Andrés López, es que aquello que busca manchar cuando no lo consigue, por lo menos tizna. Entonces, aunque en un momento dado estos personajes llegasen a ser considerados inocentes o lleguen a ser juzgados y sentenciados sin que se compruebe la participación de otros actores de más alto nivel, la estrategia ya está implementada, porque en el imaginario colectivo mexicano va a fortalecerse este mensaje presidencial de que la actual administración son los buenos, son los transparentes, son los honestos, aunque tengamos entre ellos al señor Manuel Bartlett y sus 70 propiedades, o no recuerdo en este momento cuántas, que no ha logrado comprobar fehacientemente cuál es su origen, y si lo ha, y las pruebas que ha presentado no coinciden con la más elemental lógica. Bueno, lo que sí les prometemos a todos los que nos están viendo en estos momentos es que el próximo miércoles vamos a estar ahí en esa audiencia recogiendo todos los datos posibles. Vamos a tratar de conversar con varias fuentes para que nos den una aproximación del caso del general Cienfuegos Cepeda, porque es un caso clave para entender todo el proceso del crimen organizado a nivel de la región. Este hombre es un pez gordo. Yo no creo que él hable, la verdad. Yo creo que él va a tratar de no hablar porque puede hacerle gran daño a las administraciones pasadas y puede hacerle gran daño a la administración donde él estuvo. Sabe demasiado, son muchos años de inteligencia, es una persona muy importante y yo creo que, bueno, me da la lógica que el gobierno mexicano va a tratar de negociar para que este señor no sé si es que salga libre, pero que por lo menos... Eso, olvídate, eso no está previsto, Francisco. Los daños sean los menores posibles. Porque el sistema judicial, Francisco, de los Estados Unidos, y en los términos en que está planteado este caso, no permite que un presidente llame al otro y diga, mira, yo necesito a mi general, o sea, ¿me lo puedes enviar? No, me queda claro. Eso está absolutamente descartado. Y te digo otra cosa, los fiscales federales, en este caso en particular, tienen miles de escuchas que van a ser usadas, donde aparece el mismo general hablando y haciendo referencia a su cargo y presentándose el mismo. Estas escuchas van a ser usadas por los fiscales como evidencia fuerte, evidencia dura para llevarlo al jurado.
Así es que este caso, te lo digo, va a soltar muchísima información porque hay más de 1000 escuchas y hay una gran cantidad de documentos que permiten pensar que los fiscales, para hacer una acusación de esta naturaleza, están bien forrados con evidencias duras. Ya lo veremos durante el juicio, que muy probablemente, si se produce, será el próximo año, y estaremos hablando, así como se dijo con el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que será el gran juicio de ese año 2021. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ser el juicio de juicios, igual que el de Genaro García Luna, por la base de informaciones que se maneja y que revelarían, según los fiscales, la relación que hay entre los agentes del crimen organizado y los sectores políticos de México. No es el único país que está en estos problemas y en estas circunstancias. Recordemos el caso de Honduras, que fue muy claramente expuesto durante el juicio de Tony Hernández, que por cierto próximamente va a ser sentenciado, y también les llevaremos la información al respecto. Pero al igual que otros juicios que se han dado, en los que revelan la línea directa que hay entre agentes del crimen organizado y el poder político. Les recuerdo uno, el caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, los famosos narcosobrinos, que también le dimos una gran cobertura, donde se expresó con evidencias la influencia que existe entre los carteles de la droga y los políticos de la llamada Revolución Bolivariana. Estamos llegando al final de este programa, así es que les vamos a prometer que para la próxima semana vamos a tener buena información, porque esa audiencia es el miércoles y sin duda alguna empieza a salir y a tejerse. Tenemos entendido que la Fiscalía va a introducir un nuevo documento, lo estamos esperando para ver qué se puede observar de nuevo y qué detalles puede uno pescar en ese proceso tan interesante. Carlito, Francisco. Sin duda, vamos a ver cómo se va entretejiendo esto. Lo que a mí me queda claro es que desde la parte política esto va a ser utilizado con fines electorales. Termino de citar a Ernesto Laclau, que lo comenzamos a citar hace un momento. Al haber vacíos de, por ejemplo, de patria o del concepto de patria o de defensores de la patria como tal, los populistas, como es el caso del señor López, van a buscar llenar por momentos con cierta significación funcional este tipo de vacíos, es decir, son llenados por quien ostenta el poder. Esto no lo digo yo, esto es una investigación seria realizada por el señor Ernesto Laclau y citado al año 2011, solo por darnos una idea de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que puede pasar. Condenen o no, encuentren culpable o no al general Cienfuegos Cepeda, esto está siendo utilizado o será utilizado políticamente para volver a subrayar ese mensaje de nosotros somos los buenos y honestos y los anteriores eran los conservadores, malos y corruptos. Les puedo apostar mi cédula profesional a que sí va a ocurrir. Así es, bueno muchas gracias. Yo creo que este general adentro de la cárcel y hablando no le conviene a nadie. Esto va a traer bastante cola que cortar. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Sin Filtros México. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos en el super chat. Mira cuántos comentarios hay, Carlos. La gente te están preguntando muchas cosas, así que nos vamos a dedicar a revisar cada una de esas preguntas y de sus opiniones, que tienen mucho valor para nosotros. Nos despedimos. Será un gusto. Hasta la próxima semana. Y les recuerdo a todos los que nos están viendo en estos momentos, que forman parte de nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política, nuestro agradecimiento por ser parte de los patrocinadores de este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta la próxima.